Amén. Ya, hoy día toca, vamos a agarrar desde Primera de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 8 en adelante. Vamos a llegar hasta el 22, que creo que es el final del capítulo. Ustedes me van a ir ayudando a leer, así que si alguien quiere leer el capítulo, solamente el versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos y humildes. Ok. Otras versiones tal vez dice amigables, pero la idea es esa, que todos tengamos el mismo sentir, ¿verdad? Y la idea aquí es, a medida que Pedro va terminando la idea de que venimos trayendo de antes, ¿se acuerdan lo que hablábamos de antes? De ser sumiso, de someternos, todo eso. Entonces ahora dice, finalmente, para terminar toda esta idea que ya veníamos hablando desde antes, todos, no algunos nomás, todos sean de un mismo sentir, ¿ya? Aunque todos sean diferentes, porque todas las personas son distintas. Recuerden que en esos tiempos también estaban los judíos, los que estaban lejos, ahí había mezclas ya ahora, no eran solamente judíos, habían gentiles con judíos, probablemente había algunos romanos también que habían sido convertidos. Todos somos distintos y aquí habíamos diferentes naciones, y no solamente diferentes nacionalidades, sino que diferentes personalidades también, ¿verdad? Entonces, a pesar de sus diferencias, tengan un mismo sentir. Y esa idea de un mismo sentir es que tengan un acuerdo, sean concordantes, ¿verdad? O que vivan en armonía, dice Filipenses también, Filipenses 2, teniendo un mismo amor, sintiendo la misma cosa, el sentir de Cristo. Eso es lo que nos dice Pablo en Filipenses. Esta es la misma idea, tengan un mismo sentir. Esta es como la idea de tocar instrumentos cuando tengamos el choir ese domingo o venimos a la iglesia, tenemos diferentes instrumentos que hacen diferentes cosas. Algunos son de percusión, otros son de cuerda, otros están conectados al electrónico, pero todos, a pesar que son diferentes instrumentos, todos se ponen de acuerdo a tocar en el mismo key, ¿verdad? Hay una armonía, a pesar que son distintos, hay un acuerdo en común. Vamos a tocar el La. Y todos tocan el La y suena hermoso porque hay un acuerdo, hay un mismo sentir. Esa es la idea aquí. Ahora, ¿cuáles son nuestros acuerdos? ¿Cuáles son los acuerdos que nosotros debemos tener a pesar de nuestras diferencias? Que todos seamos compasivos, con amor fraternal, misericordiosos, amigables o amables, creo que dijo Gabriel ahí atrás. Entonces, en eso tenemos que estar todos de acuerdo, ¿ya? A pesar que yo tenga mi propia personalidad, todos tenemos que tener el mismo acuerdo que vamos a hacer de esta forma: compasivos, mostrar amor, ser misericordiosos, amigables. Esa es la nota en que vamos a tocar como hijos de Dios, ¿ya? Entonces, cuando la gente está afuera y mire para adentro y dice, ellos son todos de la misma familia, porque todos tocan en la misma nota. Son todos amigables, son todos, etcétera, etcétera. Versículo 9. ¿Alguien? No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Ya, esto es similar a lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba que lo natural del ser humano es responder con lo mismo que recibió? Si alguien me insulta, lo natural en mí es querer insultar de vuelta. Si alguien me pega un combo, decimos en chino, no sé cómo dicen ustedes en sus países, un puñete, lo natural es sentir de responder de la misma forma. Eso es lo que el pecado, la naturaleza humana quiere hacer. Sin embargo, el Señor nos está diciendo algo muy distinto. Ustedes no funcionan como ellos. Ustedes funcionan ahora como hijos míos, como parte de mi reino. Entonces, cuando alguien los maldiga, cuando alguien los ofenda, ustedes no responden con lo mismo, ustedes responden con bendición. Y eso va en contra de lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Eso va porque uno tiene que contenerse. Pero el Señor es lo que el Señor nos manda a hacer. Sino por el contrario, dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eso es para lo que fuimos llamados. Nosotros no fuimos llamados para responder igual que el resto, sino que fuimos llamados para bendecir, para levantar. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Versículo 10. Voy a leerlo aquí.
lo voy a leer por partes. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene, a ver, hasta ahí nomás, veamos hasta ahí nomás por ahora. Porque aquí se viene la clave para el éxito de la vida. ¿Ya? Aquí viene lo que, si ustedes quieren tener una buena vida, ver buenos días, aquí viene el Señor nos va a dar la llave para el éxito, la llave para el tesoro. Y que me imagino que todos queremos tener una buena vida, ver y amar la vida y ver, pero creo que estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Todos queremos eso? ¿Sí? Ya. Entonces esto es lo que hay que hacer. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. En otras palabras, controlen la lengua. Controlen la lengua. Este es el consejo del Señor. Entonces, ya que estamos de acuerdo, ya que todos queremos tener una buena vida, ver buenos días, amar la vida, ya estamos todos de acuerdo en eso, entonces tenemos que empezar por este órgano muy pequeño que tenemos adentro de la boca, a controlarlo. Y a mí me pareció muy interesante esto porque es increíble que el secreto de amar la vida esté aquí adentro de esta boca, tan pequeño. Pero el secreto de ver días buenos está ahí, refrenar la lengua, detenerla, controlarla, pararla. Piensen en el poder que tiene la lengua cuando pensamos esto. Que el poder que tiene la lengua para gatillar o para que nuestra vida tenga una consecuencia buena o mala. Este aparatito aquí tiene un poder bastante grande, de acuerdo a lo que estamos leyendo acá. Dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Es decir, en lo opuesto, no hablen engaño, sino que hablen lo que es recto, hablen verdad, bendigan, animen, levanten, apoyen. Para eso está la lengua y para eso estamos nosotros llamados, para hacer eso. No para hacer el mal, no para hablar engaño, sino que para hablar verdad, bendecir, animar, levantar, construir, etc. Lo que viene de Dios. Miren lo que dice Proverbios 15:4 aquí en referencia a la lengua. Que alguien lo lea, por favor. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua perversa deprime el instinto. Así es, la lengua que brinda alivio es árbol de vida. Eso es lo que nosotros debemos dar a la gente. Es vida, brindar aliento. No, nosotros como hijos del Señor no estamos para pisotear a la gente, para ofenderla, para pegarle, para burlarnos de la gente. Al contrario, nosotros estamos para levantar a la gente como hijos de Dios. Versículo 11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Todavía viene el mismo consejo de lo anterior, ¿verdad? Esto es lo que sigue. Entonces, ¿queremos ver días buenos? Por supuesto. ¿Desean amar la vida? Sí. Entonces, controlen la lengua, apártense del mal, busquen la paz y cuando la encuentren, no la dejen ahí, pues síganla, vayan detrás de ella, atesórenla, ámenla, amen esa paz. Entonces, de acuerdo a este texto, a lo que hemos leído aquí, ¿es posible tener una buena vida, amar la vida, tener días buenos? Claro que sí, claro que sí. En este mundo loco que vivimos, el Señor nos está diciendo que claro que se puede. Lo difícil es que nosotros vamos a tener que tomar parte en esto. Nosotros tenemos una parte en esto. El problema somos nosotros, que nos cuesta hacer lo anterior, ¿verdad? Que nos cuesta controlar las palabras que salen de nuestra boca, que nos cuesta apartarnos del mal, que nos cuesta decirle no al placer del pecado. Ese es el problema, no es el problema. Por lo general uno le echa la culpa al empedrado, como decimos en Chile, ¿verdad? Al entorno, a lo que está pasando. ¿Cómo voy a tener una buena vida? ¿Cómo voy a tener días bonitos? ¿Cómo voy a poder amar esta vida? Y mucha gente se va de esta vida porque no le encuentran el amor a la vida. Pero el Señor está diciendo, oye, sí se puede. Solamente que uno tiene que negarse a sí mismo y hacer ciertas cosas que naturalmente uno quiere hacer. Y el Señor está diciendo, no hagan eso. No, pues eso es muy chileno, no puedo, borren el po al final. No, pues, ¿verdad? Se puede. Bienaventurado dice Mateo 5:9, no sé si lo puse ahí. Esta es una de las bienaventuranzas, creo que de la séptima o sexta bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando encuentren la paz, sigan la paz, animen la paz, construyan la paz.
intenten crear paz también cuando ustedes vean hermanos que están en problemas, pidan oración al Señor en sabiduría para ver si el Señor los quiere usar a ustedes para traer una paz ahí también. Sean amadores de la paz. Sigan esa paz. Versículo 12. ¿Quién puede leer eso? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Ok, entonces va de la mano también lo que hablamos anteriormente cuando estamos hablando de los maridos, ¿se acuerdan? Que cuando el marido no hacía no tenía en honor a su esposa, era un tropiezo para sus oraciones. Aquí vemos algo distinto en cómo podemos tener la atención del Señor de alguna forma, ¿verdad? Porque hay un favor especial de Dios sobre los justos, sobre sus hijos. Dios atiende a quienes escuchan su consejo. Dios está escuchando a los que son obedientes, a los rectos de corazón, a los que hacen el bien en humildad. Entonces, cuando Dios habla y uno es humilde para escuchar su voz y atender su voz, y no sé qué me pasa, se me está cerrando la garganta. Si uno es humilde, el Señor dice que Él va a escuchar nuestra oración. Al contrario, leímos arriba, cuando el marido no es humilde y el marido no honra a su esposa, eso puede ser algo que interrumpe esa oración, ¿verdad? Aquí estamos viendo lo opuesto. Dios escucha las oraciones a aquellos que son humildes y obedientes a su palabra, ¿ya? Al contrario, a los que no escuchan su consejo, ¿verdad? A los orgullosos, a aquellos que hacen el mal, el Señor está en contra, dice el versículo. Está en contra. Y esta palabra en contra es muy similar a rechazarlo o a resistirlo más bien. Esa es la palabra que ando buscando. Resistir. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice que Él da gracia a los humildes y resiste al orgulloso, creo que otra palabra que ocupa en alguna versión, al soberbio. Dios da gracia o favor al humilde, pero resiste al soberbio o al orgulloso. Es muy similar la palabra esa que encontramos aquí, que aquí dice en contra de aquellos que hacen el mal. Y esta palabra en contra o que resiste, originalmente es un concepto de guerra. Es un concepto de guerra que significa extenderse en batalla. Entonces la idea es como cuando el Señor dice que Él resiste al orgulloso o está en contra del que hace el mal. La idea es que el Señor ahora ya no está al lado, sino que se pone enfrente y se alinea para pelear con el orgulloso. Esa es la idea. Es un concepto de batalla. Así el Señor resiste al soberbio, así el Señor resiste al que hace el mal, está en contra de. No es algo, digamos, amigable de alguna forma, ¿verdad? El Señor tiene muy en serio al orgulloso, al que hace el mal, al que no lo escucha, al que desobedece. Y si se fijan, eso mismo el Señor hace con el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel es malo, cuando hizo lo malo delante del Señor. Si el Señor se pasó de caminar con Israel a ponerse al frente de Israel y traer todo el juicio porque eran desobedientes. Y trajo a los asirios, trajo a los egipcios en algún momento, trajo a los de Babilonia también, y les trajo juicio, y les trajo un castigo. ¿Por qué? Porque el corazón estaba haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque eran orgullosos, porque no querían escuchar. Entonces es una cosa muy seria tener al Señor al frente de nosotros, alineado, ¿verdad? En guerra, entre comillas, ¿verdad? En contra del que hace el mal, en contra del orgulloso. Esa es la idea acá. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Bueno, seguir el bien es seguir a Dios, porque todo lo bueno viene de Dios, ¿verdad? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? ¿Quién puede hacer daño si vosotros hacéis el bien? Eso es el número 8. Él va a escuchar nuestras oraciones, Él va a interceder si nosotros estamos haciendo el bien y Él peleará por nosotros también, si nosotros hacemos el bien. Si nosotros hacemos el mal, ya no lo tenemos peleando con nosotros, lo tenemos de frente a nosotros, alineado para batalla. Versículo 14, alguien que lo lea.
Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Muy bien. En otras palabras, esa palabra bienaventurado significa, ¿quién sabe? Dichoso, feliz, gozoso, contento, ¿verdad? El Señor está diciendo, más también si alguna cosa padecéis o por causa de la justicia, si sufren por causa de la justicia, bienaventurados son, gozosos deberían estar, felices de la vida porque están padeciendo por la justicia. Suena raro eso, ¿no? ¿Cómo voy a estar gozoso si estoy sufriendo, Señor? ¿Te equivocaste aquí donde escribiste? ¿Te quedó mal escrito, Señor? No, no le quedó mal escrito, está bien escrito. Cuando sufran por causa de la justicia, esto se refiere a cuando nosotros sufrimos por hacer el bien. Eso quiere decir, por lo justo, por lo que viene de Dios. Cuando nosotros sufrimos por hacer el bien, tengan gozo. Tengan gozo porque están sufriendo por hacer el bien, no por hacer el mal. Ustedes hicieron las cosas bien. Y claro, y obviamente esto lo vimos también la semana pasada cuando lo comparamos con el Señor, que Él sufrió injusticia igual. ¿Se acuerdan? Él pasó por esa injusticia y nosotros hablamos acerca de cómo no íbamos a sufrir nosotros. Pero el propósito del Señor era hacernos bien a todos nosotros, para que nosotros pudiésemos estar acá. Entonces, no decaigan por la injusticia en contra de ustedes, sino que recuerden que están sufriendo porque están haciendo bien las cosas, ¿verdad? No se achaquen, no sé si esa palabra es muy ampliamente latina, no se sientan mal o no se enfoquen en eso, no se enfoquen en el sufrimiento de la injusticia, sino que enfóquense en que ustedes están actuando justamente, que están haciendo lo correcto. Y porque están haciendo lo correcto, eso debería traerles felicidad, deberían sentirse bienaventurados, gozosos. Y eso también va en contra de lo natural, que nosotros no es fácil regocijarse cuando estamos pasando por problemas, porque la carne se duele, porque alguien se duele, pero lo que está haciendo el Señor es que nos está sacando del foco de lo que pasa aquí y nos está poniendo el foco en Él. Eso es lo que está haciendo el Señor. Ustedes gócense, piensen en lo que es justo, que soy yo, en las cosas buenas, no en la injusticia, no en el dolor. Y eso no quiere decir, voy a arreglar esto para que no suene como que no hay lugar en eso. Eso no quiere decir que uno no va a vivir el momento de sufrimiento, ¿verdad? Uno se duele, hay dolor, eso es verdad, eso es cierto, uno llora, también es cierto, pero el Señor lo que está diciendo es, no se queden ahí. O sea, sí, lloren, sí, clamen a mí, oren a mí, pero no se queden ahí. Ustedes están haciendo lo correcto, lo bueno, y eso debería tenerlos contentos, porque ustedes están siendo justos. Ellos son los injustos, ustedes están haciendo justo, y cuando nosotros somos justos y hacemos lo bueno, el Señor eso lo mira con agrado, con placer. Y yo quiero placer a mi Dios. Y si mi Dios está contento, yo estoy contento. ¿Se fijan cómo todo se conecta ahí? Versículo 15 y 16. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre listos para responder a todo el que les pide explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen. 16 también. Pero háganlo con amabilidad y respeto, de tal forma que a ustedes les quede la conciencia limpia. Así los que hablan mal de la buena conducta de ustedes como creyentes en Cristo se avergonzarán de sus palabras. Muy bien. Entonces ustedes mantengan a Dios en un lugar especial en sus corazones, apartado, eso es lo que significa santo, santificado, puro, también puede ser, honrándole, amando a Dios. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Santificar a Dios en vuestros corazones, honrando a Dios, amando a Dios. Y en esa actitud, cuando nosotros reconocemos a Dios como un ser santo, que no debe contaminarse con otras cosas, con el mundo, con mi pecado,
cuando yo estoy en esa actitud de amándole, de honrándole, entonces estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo primero, ¿verdad? Santificando a Dios en vuestros corazones, estén listos para presentar defensa de vuestra fe. Y este texto es un texto de la apologética, ¿verdad? La defensa de la fe, esa es la apologética. La gente que estudia cómo defender la fe cristiana, ¿verdad? Ya sea con antecedentes históricos, con la ciencia, con la filosofía. Entonces estas personas están preparadas para dar razón de por qué lo que yo creo es verdad. Este es un texto que yo diría que este es el texto lema para los apologéticos. Yo creo que la mayoría lo ocupa este versículo. Siempre está preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces este es como ustedes lo van a escuchar en muchas partes de la gente que se dedica a esto, ¿verdad? Pero esto no es solamente para ellos, esto es para todos. Esta es la palabra para todos nosotros, ¿verdad? Y la interpretación más obvia o más básica, ¿verdad?, del texto es justamente eso, que todos tenemos que estar preparados para dar una defensa de lo que nosotros creemos, de nuestra esperanza que es Cristo. Ustedes tienen que estar preparados por si alguien les pregunta, dar razón, ¿verdad? Si alguien les pregunta, ¿por qué crees lo que crees? Tenemos que estar preparados para dar un razonamiento lógico. Yo creo que el Señor es mi Señor porque A, B, C, y están listos para dar eso. Nosotros no podemos decir, no, te voy a dar un número para que alguien te explique. No funciona así. Cada uno de nosotros tenemos que estar preparados para hacer eso, ¿ya? Y eso es lo más básico del versículo. Ahora, lo frágil y el problema que yo creo que muchas veces yo he visto y he experimentado en este texto es que yo he estado en discusiones de hermanos que incluso muy probablemente que yo también lo hice en mi juventud especialmente, que quieren dar esa respuesta, pero en esa discusión uno se empieza a alterar, ¿verdad? Porque yo quiero que la otra persona entienda. Y estamos hablando de filosofía, estamos haciendo de lógica, si esto, entonces esto, ¿verdad? Todas esas cuestiones socráticas y toda la cosa. Y en toda esa discusión que yo estoy hablando, se me empieza a subir la bilirrubina, ¿verdad? Y me empieza, pero ¿cómo lo entiendes? Y la voz empieza a subir, y empiezan los gritos, y ya terminamos enojados. Y yo lo vi muchas veces, eso, especialmente cuando yo era joven. Pero el problema con eso es que no lo hicimos bien. Porque aquí dice el texto con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia. ¿Y qué es lo que es la mansedumbre? La mansedumbre es controlar el estrés que crea una conversación donde uno da razón de algo. Es mantenerse prudente, mantenerse tranquilo, humilde y en reverencia. Y lamentablemente, incluso si usted se mete a YouTube y busca, hay veces que yo también he visto hermanos en la calle discutiendo a gritos con otros. Y eso no es lo que el Señor está pidiendo. El Señor está pidiendo que ustedes den defensa de su fe, pero con tranquilidad, con humildad, con reverencia. ¿Cómo va a tener sentido que yo le hable a un hermano o a una persona en la calle acerca del amor de Dios a gritos? ¡Dios te ama! ¿Cómo no entiendes que Dios te ama? Eso es ridículo, ¿verdad? ¿Cómo yo estoy mostrando el amor de Dios con mis gritos? ¿Cómo yo le puedo decir a las personas que Dios lo ama si lo estoy gritoneando y yo estoy enojado con él? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando lo hagamos, y si usted ve una situación así, usted tiene toda la autoridad para decir, hermano, ¿sabe qué? No, así no es la cosa. Tranquilo, tranquilízate. Esto es con mansedumbre, esto es con reverencia, esto es con humildad. Si no, mejor calla, porque al final lo que estás haciendo es más daño que atraerlos, ¿verdad? Así que, avancemos, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ok.
Dios podría permitir, y esto creo que también lo tocamos un poquito la semana anterior, que tú y yo suframos, pasemos por momentos difíciles por hacer el bien. Esto lo vimos en un versículo atrás, ¿verdad? Dios muchas veces podría permitir que nosotros suframos por hacer el bien. Y eso lo vemos en los evangelios, empezando con el Señor, los apóstoles, los discípulos, Esteban, o sea, mucha gente, los mártires que están en diferentes lados, toda esa gente sufre por hacer el bien. Muchas veces nosotros pensamos, ¿cómo? O sea, no tiene sentido, porque si estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué estoy pasando por un momento difícil? Bueno, el Señor tiene su propósito, el Señor tiene sus formas. Lean conmigo Romanos 8. Vamos a analizar este versículo que para mí es clave para entender todo esto. Que alguien lo lea. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ya. Vamos a como a explorar este versículo un poquito. Todo lo que pasa en la vida de los hijos de Dios les va a ayudar a bien. Todas las cosas, ¿verdad? Eso ya lo vimos antes. Lo bueno y lo malo. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Ya? En eso estamos claros. Incluso el sufrimiento. En medio de cada momento de nuestra vida, Dios lo que está haciendo es conformándonos a la imagen de Cristo. Y donde probablemente el Señor trabaja más en nuestros corazones es en el sufrimiento. ¿Por qué en el sufrimiento? Porque en el sufrimiento salen las emociones fuertes. ¡Pero Señor! Y la paciencia ya no es la misma. Y el enojo sale. Salen casi todas las emociones que no van a salir cuando las cosas están bien. Cuando las cosas están bien, nosotros nos controlamos. Es fácil. Es mucho más fácil ser nice con todos cuando las cosas están bien. Cuando las cosas van mal, es cuando el Gerardo de adentro sale. Se enoja más fácil porque está estresado, se enoja con la señora, con la hija, no tiene paciencia, a veces grita, y todo lo malo de Gerardo sale en esos momentos difíciles. Entonces yo me doy cuenta, oh Señor, no sabía que eso estaba ahí, no sabía que yo era capaz de eso. Entonces el Señor ocupa esos momentos difíciles para sacar eso a la luz, el Señor hacer algo con eso, limpiarnos de todo eso, para que al final nosotros seamos conformados ¿a qué? A la imagen de Cristo, de su Hijo Jesús. Ese es el propósito para el cual nosotros fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados para vernos más como Cristo. Para eso el Señor nos llamó. Al final del día, ese es nuestro gol. Esa es nuestra meta. Y si pasar por el sufrimiento me va a hacer ver más como Cristo, entonces regocíjense en el sufrimiento. Sean felices que el Señor está haciendo algo con ustedes. ¿Se fijan cómo todo calza? Decimos, mi hermana dice, todo calza mono. No sé por qué lo llamamos mono nosotros. No sé por qué dice eso, pero eso es lo que está haciendo el Señor, conformándonos. Y esta palabra conformarse es una palabra, ¿cómo se llama? Compuesta, gracias, compuesta. Que viene de la palabra son y morfo, que significa... morfo significa cambio o forma, cambio de forma, y son significa juntar o unión. Entonces, la palabra conformado, si yo la traduzco al español, sería juntamente formado. Juntamente formado. Eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Juntamente formado ¿con quién? Justamente formado con Él. Y por eso es que yo necesito a Cristo en mi vida y yo necesito estar conectado con Él para encontrar ese cambio. Si yo no estoy conectado con Cristo, si no estoy juntamente conectado o unido a Él, yo no puedo ser conformado. Porque conformarse a la imagen de Cristo significa estar juntamente formándome. Si no estoy juntamente con Él, estoy formándome nomás. Pero formándome en cualquier otra cosa que no es Él. ¿Se fijan? Entonces, esta palabra es muy, muy interesante. Y esto solamente lo puede hacer el Hijo de Dios, con el Espíritu de Dios en su vida. Por eso que Romanos también dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no puede placer a Dios. No puede hacer lo bueno delante de Dios. Esa persona puede orar, esa persona puede cantar, esa persona puede levantar las manos, pero no puede agradar a Dios.
Porque la única forma en que nosotros podemos agradar a Dios es por medio de su Espíritu en nosotros. Y eso es muy importante, hermanos, no solamente para nosotros, sino que también cuando pensamos en otras personas que piensan que están alabando al Señor, piensan que están honrando a Dios, pero el Señor dice en Romanos 8 que no lo están haciendo. Porque los únicos que pueden honrar a Dios son los que tienen su Espíritu en Él. ¿Se fijan? Entonces, parece que me fui para otro lado así. Entonces, Él usa cada circunstancia de nuestra vida para completar el propósito para el cual nosotros fuimos llamados, y esto es ser más como Cristo. Versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Okay, otra vez aquí tenemos el ejemplo del Señor, de su padecimiento, como un justo que Él era Él, sufre por los injustos que fuimos nosotros, los mismos que lo pusieron en la cruz, Él sufre por nosotros. Porque los que pusieron la cruz no son solamente los que lo clavaron ahí, Él fue a la cruz por los pecados de todos nosotros, ¿verdad? Así que 19 al 22, que alguien lea todo ese show en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo estará a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ya. Yo quisiera decir que oremos y terminemos aquí, porque el versículo 19 es uno de los versículos más enigmáticos y grises para muchos, pero obviamente no voy a hacer eso. Pero tampoco no les voy a decir que entiendo el versículo 19, porque realmente no lo sé, no tengo la respuesta. Sin embargo, les voy a compartir cómo yo me acerco a estos textos que son complicados, ¿verdad? Específicamente el 19, donde dice que Él, el Señor, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Vamos a tratar de descifrar esto, ¿verdad? Pero ¿cómo yo me acerco a estos textos que son difíciles? Son tres cosas las que hago por lo general. Una, entiendo que si está ahí, es su palabra, ¿verdad? Que el Señor no se equivocó en dejar eso ahí. No es que se le escapó y, no me di cuenta que dejé algo complicado. No, el Señor sabe que está ahí. Dos, porque es su palabra, lo escrito ahí, yo lo entiendo como que puede ser mucho más grande que mi mente finita, porque es la palabra de Dios. Entonces, por ende, es muy probable que muchas cosas yo no las voy a entender, pero son verdades, están ahí. 3. Que si yo llego a descubrir el misterio que está escrito ahí, que si yo no llego a descubrir el misterio que está ahí, si yo no entiendo eso, no es porque Dios, de nuevo, se equivocó o no supo cómo escribirlo, sino es porque yo humanamente soy finito, muy parecido al primero. ¿Ya? Básicamente, cuando yo me acerco a estos párrafos, me acerco con mucha humildad y entendiendo que mi mente no es tan grande como la mente de Dios. Eso es básicamente lo que estoy tratando de decir. Dicho eso, hay tres posiciones o tres interpretaciones en cuanto al versículo 19 particularmente. Entonces voy a compartir con ustedes esas tres posiciones y ustedes después pueden orar al Señor y a ver si el Señor les da entendimiento de cuál es la posición que ustedes tienen más paz. Pero agarremos del 18 para adelante. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, es decir, en ese espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, lo primero que podemos determinar aquí, que está ahí en el texto y está fácil, es que Él no fue a hablarle a estos espíritus encarcelados en carne. Él fue en el espíritu, que lo vivificó, ¿verdad?
en su espíritu. Entonces no fue durante el tiempo que estuvo acá, sino que fue en ese espíritu vivificado. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? ¿Verdad? ¿Quiénes son? ¿Son espíritus de hombres? ¿Son demonios? ¿Son los... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre que aparece allá en el Génesis. Los Nephilims. ¿Quiénes son? ¿De qué estamos hablando acá? Entonces, la primera interpretación de quiénes son estos espíritus encarcelados dice esto. Estos espíritus son los hombres que vivían y no escucharon en los tiempos de Noé. ¿Ya? Es decir, cuando Noé estaba anunciando que se venía el diluvio, mucha gente no quiso escuchar. Esta posición dice que estos espíritus eran ellos, ¿verdad? El Señor se está refiriendo a esas personas que en vida no quisieron escuchar. Y lo basa en 1 Pedro 1.10, que esto lo leímos un par de semanas atrás. ¿Qué dice esto? 1 de Pedro 1.10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Lo puse ahí. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿ya? El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Noé era considerado un profeta. Noé es un profeta, o era un profeta, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir que el Espíritu de Cristo, de acuerdo a este versículo, estaba en Noé. ¿Ya? Lo que tiene por consecuencia que cuando Noé anunciaba la destrucción y venía el diluvio, el que estaba anunciando, el que estaba predicando, era el Espíritu de Cristo. ¿Se entiende? Esa es la primera posición, esa es la primera interpretación de este versículo. Entonces, esos espíritus encarcelados, desobedientes, prisioneros de su pecado, era la gente que en vida estaba ahí en ese tiempo. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? No, preguntas fáciles. La segunda interpretación de quiénes eran estos espíritus encarcelados se basa en Efesios 4, 8, 9, no lo puse ahí arriba porque el versículo es muy vago. Usted lo puede leer después. De hecho, yo creo que este es el más débil de todas las posiciones. Pero dice que estos espíritus son los hombres que murieron. Los mismos que estaban ahí, pero que ahora estaban muertos. Ya murieron ya. Y no escucharon en los tiempos de Noé o en los tiempos antiguos. Y dice que, esta posición dice que cuando Jesús murió, Él fue, cuando estaba los tres días muerto, Él fue y le predicó a esos espíritus, a los mismos que no quisieron escuchar, a Noé. Esta posición dice que el Señor les fue a predicar a ellos, pero no para predicarles un mensaje de salvación, simplemente para decirle, para confirmar el juicio que cae sobre ellos, simplemente. Para mí de las tres, este es como el más difícil de absorber, ¿verdad? El tercero dice que estos espíritus encarcelados se refiere a los demonios, a los ángeles caídos que también influyeron y tomaron parte en la desobediencia de estos hombres en los tiempos de Noé, ¿verdad? Recuerde que el pecado sí viene del hombre, pero es influenciado por Satanás, ¿verdad? Eso toma parte. Entonces, no es una predicación para salvación, es una predicación que el Señor hace en anuncio de su victoria. Es decir, por ustedes, los demonios, los espíritus malos, ustedes ya están derrotados. Yo vengo a decirles, les vengo a predicar, les vengo a dar el mensaje que yo con mi resurrección y mi muerte, este es el juicio que viene. Ustedes no tienen ya parte, no tienen poder, yo soy ahora el que reino, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto se conecta está en el contexto. Yo tiendo a pensar que esto tiene más sentido porque está en el contexto. Si nos vamos al versículo 22 del mismo capítulo 3, dice que el Señor subió al cielo y está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. ¿Ya? Entonces, esta posición, como les digo, piensa que estos espíritus que están
prisioneros o encarcelados se refiere a los demonios, a los ángeles caídos, a los espíritus malos, etcétera, etcétera. Y que el Señor, cuando muere y resucita, Él le anuncia a ellos, les da el mensaje que ustedes están finished, se acabó la fiesta para ustedes, ¿verdad? Entonces, para resumir todo, no sé cuál es la respuesta definitiva, pero yo tiendo a inclinarme por la tercera, así con una breve inclinación a la tercera. Ustedes oren al Señor, piensen en el versículo y después me cuentan cómo les fue, ¿verdad? Y terminamos con el versículo 21, ya que leímos el 22 para apoyar el otro, que dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Entonces terminamos con la idea del bautismo y que hace el paralelo con los tiempos de Noé, porque todo esto viene en los mismos versículos, ¿verdad? Que hace el paralelo con los tiempos de Noé, cuando el Señor trae la lluvia, inunda la tierra, todo muere y Él hace algo nuevo después de eso. ¿Qué pasa en el bautismo? En el bautismo es el mismo símbolo. Bautismo significa sumergir, eso es lo que significa bautismo, sumergir. ¿Y qué pasa en el símbolo del bautismo? Es que nosotros, cuando vamos debajo del agua, morimos con Cristo al pecado, y cuando salimos, lo que estamos simbolizando es que volvemos a nacer con Cristo y vivimos ahora en espíritu. Entonces, un símbolo de lo que el Señor hizo a toda la tierra con lo que el Señor hace con nosotros por medio de Cristo, ¿verdad? Entonces, me gusta que el texto aclare que el bautismo no quita el pecado. El bautismo no salva, dice ahí, ¿verdad? Añade el texto. El bautismo no quita el pecado y el bautismo no salva. Eso en ninguna parte de la Biblia aparece así. Es solo un símbolo, es un recordatorio de lo que Dios hace en nuestras vidas. El único que salva es Jesucristo. El único que tiene poder y potestad para salvarme, para rescatarme, es el Señor, no el bautismo. El bautismo tiene la misma labor que la Santa Cena, ¿verdad? Es donde yo recuerdo lo que el Señor hizo por mí. Es un momento donde yo me detengo para pensar en lo que el Señor hizo por mí en la mesa. Cuando yo me bautizo, es un momento para pensar y reflexionar en lo que Dios ha hecho conmigo. Que yo fui sepultado con Él y volví a nacer, fui una nueva criatura en Cristo, ¿ya? Así que, bueno, ahí se nos acabó el texto, ¿no? Se nos acabó el texto. Preguntas. Yo sé que este texto está medio complicado para algunos, pero algunas preguntas ahí cortitas, sí. ¿No he dicho que el bautismo es una señal de obediencia que por eso estamos bautizando? También, absolutamente. Definitivamente es un mandato, ¿verdad? Y por el mundo bautizando, o sea, es un mandato, hay que hacerlo. Nosotros, una señal de obediencia.